Por años, el régimen venezolano ha desarrollado paralelamente a una formidable maquinaria de corrupción sin precedentes en el mundo, un engranaje secreto para meterle por la tráquea a los venezolanos la receta cubana para imponer el control totalitario de la sociedad, usando tecnología avanzada, asesores extranjeros y un ejército de operadores hackers, tanto civiles como militares, con un solo objetivo: perpetuar en el poder el estado fallido en que, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se ha convertido Venezuela gracias al diseño de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El régimen se gastó millones, compró tecnología costosa y le paga a numerosos especialistas para operar un aparataje de espionaje y manipulación mediática que busca establecer un sistema de control social totalitario, comprometiendo en el camino la soberanía del país al permitir que agentes de Cuba, de Rusia, China, entre otros, participen y controlen el aparato de vigilancia y represión, una decisión que le ha costado al país incontables vidas humanas y la destrucción del país. En este programa quiero explicarles cómo opera este engranaje de espionaje y vigilancia, quiénes lo hacen y dónde están ubicados sus principales centros operativos en el país. Durante años, desde la llegada de Chávez al poder, el régimen siempre puso el espionaje y la represión en el primer lugar de sus prioridades. Chávez facilitó, por ejemplo, desde el primer momento la llegada de la Seguridad de Estado cubana para reorganizar los servicios de inteligencia y vigilancia en Venezuela a su imagen y semejanza. Una de las primeras decisiones que tomó Chávez fue cambiar completamente la función de la Dirección de Inteligencia Militar, conocida como la DIM. Desde su creación, la DIM se había dedicado a identificar y contener los enemigos externos de la democracia venezolana, como espías extranjeros, por ejemplo, la actuación de grupos criminales de otros países dentro de Venezuela. Cuando los cubanos llegaron a Venezuela, la DIN se transformó en lo que es hoy en día la Dirección de Contrainteligencia Militar, con una función radicalmente distinta: luchar no contra los enemigos externos, sino contra los enemigos del régimen dentro del país. Fue cuando la DIGESIN comenzó a concentrarse en perseguir a todos los actores políticos y civiles que eran considerados opositores a la revolución bolivariana. Lo mismo ocurrió con otros cuerpos como la vieja DICIP, que pasó a ser el SEBIN, con el objeto de perseguir y reprimir. La obsesión de Chávez por el espionaje era tan intensa que hizo un intento fallido de comprarle a los israelíes un satélite espía de última generación que se llamaba Eros B, con el cual pretendía vigilar a la oposición desde el espacio. Todo el sistema de espionaje y vigilancia que en la democracia trabajó para detectar y neutralizar amenazas externas se enfocó hacia adentro para acabar con todo aquello que supusiera un obstáculo para la perpetuación del chavismo en el poder. Tras la muerte de Chávez, Maduro no se quedó atrás. Fundó y financió con millones de dólares en 2013 el Centro de Seguridad y Protección de la Patria, conocido como CESPA, un aparato de vigilancia electrónica cuyo objetivo básico era intervenir las comunicaciones de grupos y líderes opositores, hackeando teléfonos, cuentas de correo electrónico, para obtener información que les permitiera perseguir, abrir juicios amañados, siguiendo la estrategia de los cubanos. Y que va a elevar la capacidad para nosotros conocer, neutralizar y derrotar antes que nazca cualquier plan contra el país. Maduro se gastó varios millones de dólares para adquirir una licencia del famoso sistema Watson, fabricado por el conglomerado informático norteamericano IBM, considerado pionero de las computadoras manejadas con inteligencia artificial. Con este sistema amplió la capacidad del CESPA para analizar toda la data que el régimen hackeaba de todos los venezolanos para determinar quién podría representar un peligro para la revolución, analizando los millones de mensajes de texto, de redes sociales, llamadas telefónicas que se recogían. 11 años después de su creación, el CESPA continúa operando en el mismo sitio, en el Palacio Blanco frente a Miraflores, y en otras localidades también, desde donde un pequeño ejército de varios miles de hackers informáticos continúa su tarea de imponer un control totalitario por la vía digital en Venezuela.
El régimen de Maduro enjuició y encarceló miles de venezolanos basados en el espionaje ilegal, usando evidencia manipulada para lograr sus fines. Luego vino el cambio de la tecnología de CAN-TV tras la llegada de los chinos, que impusieron sistemas fabricados por firmas como Huawei y ZTE para sustituir los sistemas Siemens de fabricación alemana que CAN-TV tenía antes. En la actualidad, miles de hackers trabajan arduamente en otra tarea específica: vigilar las redes sociales para detectar y perseguir a críticos de la dictadura y desarrollar campañas coordinadas de desinformación, como el falso video que vimos contra María Corina Machado, distribuido recientemente por el comandante estratégico operacional de las Fuerzas Armadas, el general Domingo Hernández Lara. Todo con el objetivo de socavar extraordinariamente la capacidad de los venezolanos para mantenerse al día con información creíble, lo cual es un derecho básico según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La dictadura está usando activamente recursos de inteligencia artificial, tecnología china y posiblemente tecnología norteamericana de contrabando, puesto que por las sanciones no puede tener acceso legal, para mentir y manipular a la población. No es un secreto que activistas, periodistas independientes y ciudadanos comunes estén constantemente bajo amenaza de arrestos en represalia por emitir sus opiniones en línea. Siguiendo el guión cubano, estas personas son a menudo acusadas y encarceladas bajo cargos falsos de incitación al odio. En la actualidad han sido innumerables las personas que han sido detenidas y enjuiciadas solo porque se pusieron a grabar con su teléfono situaciones extrañas en la calle que al gobierno le pareció inconveniente. La persecución de opositores no se ha detenido, sino que se ha incrementado durante los meses de la campaña electoral. Pero el fervor masivo, sin precedentes, que despierta el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia ha puesto al régimen a la defensiva, avasallando la capacidad de respuesta de sus laboratorios de fake news y de espionaje para reprimir. Es obvio que la capacidad de reacción de la dictadura está rebasada por esta popularidad, y los encargados de reprimir o trolear, como se dice, a la oposición se han quedado como un minúsculo grupo frente al formidable ejército de ciudadanos que, hartos de Maduro, se han lanzado por las redes sin temor a represalias. Pero no es solo el control y la represión de lo que la gente dice, como si estuviésemos en Cuba o Corea del Norte. También es la dificultad y los costos que significa acceder al Internet en Venezuela, que supone una limitación a la libre expresión de los venezolanos. Según el índice global Speed Test de UCLA, una firma de Estados Unidos, en mayo de 2023, la velocidad media de la banda ancha móvil en Venezuela se situó entre las más lentas del mundo, en el puesto 135 de 140 países analizados. ¿Por qué razón los venezolanos tienen que dejar de expresar lo que sienten y sufrir el Internet más lento del mundo, en una época en la que estar conectado en línea es vital para sobrevivir? Porque un Internet lento, caro e ineficaz favorece a los intereses de la dictadura. Como es bien sabido, el régimen ha ampliado su influencia en línea utilizando medios de comunicación controlados por el Estado y trolls progubernamentales, alentando a los usuarios leales de las redes sociales, muchos de ellos pagados con dinero del gobierno, para acosar a quienes tienen opiniones distintas. Pero los mensajes tergiversados y falsos del régimen han tenido muchos views en las redes gracias al uso de la inteligencia artificial. Recordemos que el régimen lanzó en febrero del 2023 aquel canal de YouTube que muchos de ustedes vieron, que utilizaba avatars o presentadores digitales generados por inteligencia artificial para publicar mensajes progubernamentales y, para variar, sesgados. El canal, que se llamaba House of News Español, se presentó al principio como un medio de noticias legítimo, supuestamente independiente, y pagaba incluso publicidad para promover sus videos en las redes. Los presentadores virtuales generados con el software de Synthesia o Synthesia difundían información falsa para mostrar una imagen favorable del gobierno de Maduro y contribuían a una narrativa que en una época se difundió de que Venezuela se está arreglando, no sé si lo recuerdan, cuando en verdad era un intento burdo del régimen de ocultar el verdadero desastre que ocurría en el país. Los videos, que tuvieron cientos de miles de views en YouTube a fines de febrero, también se compartieron ampliamente en redes como TikTok y se emitieron también a través de la televisión estatal venezolana. The 2023 Caribbean Series was organized this year in Venezuela, and to the surprise of many,
It was a total success. Otra de las tácticas para almacenar información privada de los venezolanos para fines de dominación ha sido el llamado Sistema Patria, una plataforma centralizada que administra el carnet de la patria y que permite a los usuarios acceder a beneficios económicos como bonos, pensiones o medicinas, incluso para tramitar documentos públicos como el pasaporte y la cédula, y hasta para recibir subsidios de gasolina y las fatídicas cajas CLAP. Es el típico uso maquiavélico del régimen de las necesidades de los venezolanos que sufren la peor crisis económica en toda la historia de Venezuela. Se estima que más del 70% de los venezolanos tienen el carnet de la patria, pero no es solo beneficios, que en realidad son ayudas muy pírricas que buscan que la gente dependa de las migajas de la revolución. La plataforma integra las cuentas de redes sociales de los usuarios y recomienda a quién deben seguir, principalmente cuentas controladas por el régimen y el propio feed, el timeline de la cuenta de X o de Twitter de Maduro. De acuerdo a informes internos, el gobierno coordina a los usuarios del Sistema Patria para impulsar sus narrativas todos los días en Twitter. Funcionarios del Ministerio de Comunicación e Información posicionan ciertos temas de tendencia en el Sistema Patria, donde los usuarios son recompensados con bonos por ayudar a imponer las narrativas del régimen a través de las redes. Pero muchas veces estos bonos son, como se dice, alegría de tísico para los llamados tuiteros de la patria, porque no les pagan tampoco. Un informe de marzo del 2021 del Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council en Nueva York también identificó una amplia gama de oportunidades para que los venezolanos reciban compensaciones por compartir propaganda gubernamental en las redes sociales. El lanzamiento por parte del gobierno en marzo del 2022 de una aplicación que se llama Ben App, una red social de aplicación móvil de la dictadura, suscitó una mayor preocupación por la capacidad del gobierno para capturar datos de los usuarios, datos privados y personales, y manipular las narrativas, por supuesto, en línea a favor del régimen, pero también para efectos de represión. Esta situación se agrava aún más cada vez que los venezolanos compran un teléfono móvil, por ejemplo, una tarjeta SIM o un módem USB para acceder a la banda ancha móvil. Las regulaciones impuestas por Maduro no solo exigen que los clientes registren su número de identidad personal, su dirección, su firma e incluso las huellas dactilares, como un régimen estalinista en toda regla. Las actividades de vigilancia y contrainteligencia del gobierno han aumentado desde el 2013 ininterrumpidamente hasta la actualidad. Como expliqué al principio, en ese año se creó el CESPA, que era un punto de arranque del aparataje de espionaje de Nicolás Maduro. Según documentos que yo tengo en mi poder, el CESPA fue usado no solo para espiar a notorios opositores, les tenían intervenido sus teléfonos personales, sino también para desinformar. Uno de los usuarios más activos de los servicios del CESPA, adivinen quién, es Diosdado Cabello, que recibe informes frecuentes de espionaje para su programa Con el Mazo Dando, como muestran estos documentos. Pero el régimen también activó otras instancias, como el Ministerio de Comunicación e Información, que creó un programa para entrenar agentes de la Guardia Nacional en el manejo de redes sociales para la implementación de alertas tempranas, con el fin de detectar amenazas para defender al régimen. El Sistema Patria cuenta ahora con una enorme base de datos personales manejada bajo una plataforma controlada por especialistas chinos de la firma ZTE, que coopera con el régimen en ese sistema. ZTE no es, sin embargo, la única firma china ayudando al régimen a reprimir y espiar digitalmente a los venezolanos. La otra firma es la China National Electronic Import and Export Corporation, la Corporación China Nacional para la Importación y la Exportación de Productos Electrónicos, que provee los equipos necesarios para realizar estas vigilancias con fines de control social, replicando el mismo sistema que opera en China. De hecho, esta empresa ha sido señalada de imponer sistemas electrónicos y de telecomunicaciones para espiar y para controlar socialmente en países como Irán, Corea del Norte y Siria. En 2020, el Departamento del Tesoro sancionó a esta empresa china por apoyar los esfuerzos de vigilancia digital de la dictadura venezolana. Los chinos, sin embargo, no son los únicos que le han vendido tecnología de espionaje a Maduro. Durante 10 años estuvieron espiando
la vida privada de 10.000 trabajadores de la industria petrolera de PDVSA. No de uno ni de dos, no. 10.000 trabajadores le espiaron qué hacían diariamente. Hay una empresa israelí, Cellebrite, que vendió tecnología de pirateo telefónico al gobierno de Maduro, que es usada para penetrar teléfonos de opositores y militares en Venezuela. El DIGESIM, por ejemplo, usa esta tecnología para desbloquear y extraer datos de teléfonos celulares, incluidos datos encriptados, para montar casos judiciales de forma ilegal contra militares y contra activistas que no están de acuerdo con el régimen. La dictadura también usa las llamadas antenas falsas, que son torres para interceptar llamadas de celulares que se ubican cerca de lugares estratégicos como oficinas de partidos de oposición, cerca de lugares donde viven o operan activistas de derechos humanos, periodistas críticos del gobierno en todo el país. Incluso se han detectado torres de este tipo en zonas fronterizas entre Venezuela y Colombia. Se han llegado a detectar hasta 33 de estas torres que funcionan ilegalmente. Además del CESPA, el Ministerio de Información y el DIGESIM, también el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, que se conoce como el CEOFAN, cuenta con una llamada sala de ciberdefensa que monitorea las campañas de desprestigio contra los militares, así como las declaraciones oficiales hechas contra Venezuela y la información que las autoridades creen que podría conducir a una crisis. Según los informes, el grupo también perpetra ciberataques contra sitios web venezolanos, incluidos sitios de noticias, y coordina con la CanTV para bloquear medios de comunicación. Las empresas de las telecomunicaciones en Venezuela facilitan la vigilancia estatal de los opositores. En una operación, por ejemplo, las empresas clonaron números de teléfono, interceptaron correos electrónicos y eliminaron páginas web que critican al gobierno. La empresa Movistar, por ejemplo, que es una subsidiaria de la firma española Telefónica, es otra de las firmas que ha facilitado el espionaje de opositores, según reportes de inteligencia. En 2019, por ejemplo, el régimen ordenó la clonación de números celulares de Movistar que pertenecían a militares que habían declarado su oposición al régimen abiertamente y que luego huyeron de Venezuela. Según estos reportes de inteligencia, agentes de la dictadura usaron estos números clonados para crear cuentas falsas en las redes sociales, haciéndose pasar por militares descontentos que luego se usaron para llegar a otros usuarios, también militares, y perseguirlos o detenerlos. El espionaje de Maduro es tan intenso que en 2022 Telefónica de España emitió un informe, se vio obligada a reconocer que hasta 1.5 millones de líneas de celulares de sus usuarios en Venezuela, el 20% de todos los usuarios que tiene el país, se habían visto afectados por interceptación de comunicaciones. Con toda la costosa parafernalia del espionaje, sin embargo, el régimen de Maduro no ha logrado detener la avalancha popular generada por el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en todo el país. Pese a la constante vigilancia y la permanente amenaza de ser detenidos por expresar mensajes críticos en las redes, los venezolanos continúan desafiando la violencia del régimen que no quiere perder sus privilegios. Los espías del régimen han fracasado estrepitosamente en intervenir, por ejemplo, en las comunicaciones de María Corina Machado y su equipo, y han sido incapaces de anticipar sus jugadas, como ocurrió, por ejemplo, con la aparición sorpresiva de María Corina en la isla de Margarita, que dejó a los esbirros del DIGESIM con la boca abierta y los crespos hechos. Les habló Casto Ocando.